Mirta, vamos a hablar sobre la violencia. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por violencia? ¿Qué es? La violencia puede ser tanto física como verbal. Está comprobado, he leído un artículo hace pocos días, de que viene del hogar. Es una persona que está relacionada al narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Una persona que tiene una cara en la calle, es agradable, es tratable, es simpático, trata de quedar bien, pero cerró las puertas de su casa y sea con su mujer, su madre, su hermana, es una persona que nada le cae bien, un mal carácter, empieza a humillar a los demás y ahí empieza el problema de la autoestima, del que es humillado. Y los psicólogos, ese artículo me dejó muy conforme. Dicen que es un problema mental adquirido de la casa. Ok, ok. Déjame ver si lo agarré. Me dijiste entonces, es de alguna manera hacer daño a otra persona a través de... Porque esa persona fue dañada. O le han pegado o le han hablado muy mal, muy fuerte. Viste cuando sos chico, pero que sos inútil. ¿Cómo rompes eso? ¿Por qué lo haces? Ok, entonces, ¿es un daño, me dijiste, físico a otra persona o puede ser también verbal? Verdad. Me interesa que entremos ahí en un ratito, ¿sí? Me interesa preguntarte, ¿para qué sirve? Dado que sigue existiendo y que ha existido desde siempre, y ha habido guerras y enfrentamientos físicos desde siempre, Desde siempre. ¿qué hace que siga existiendo? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad cumple? Y se satisface el que fue dañado, en algunos casos. A mí me pasó, yo lo hago. Es como que ha quedado con esa estructura mental. ¿Me entiendes? Hay gente que no, que se ha dado cuenta o ha entendido, no puedo. Porque estas personas, cuando vos te relacionás o tenés a alguien así, pero ¿por qué sos así? Le cuestiona, ¿qué te pasó? ¿Por qué no tratas de buscar ayuda profesional o grupal, como sean esas terapias que hacen? Y hay algunos que te dicen, no, esos psicólogos están más locos que yo, y otros no. Entonces hay que ver cómo enfrenta el problema cada individuo que tiene ese tipo de problema mental o alteración mental, ¿me entendés? Y daña, ¿por qué? Porque se siente complacido, como diciendo, yo lo viví, ahora voy a dañar. Hay mujeres que están casadas con hombres así. Yo lo que más conozco que se ha dado más en los hombres esta patología, por el machismo, el orgullo. Y las mujeres empiezan a ser sumisas para evitar discusiones todos los días, para que realmente ese maltrato, y es peor. Ok, entonces, déjame preguntarte, porque quizás es algo que yo no estoy entendiendo, o sí, por favor, evalúalo. O no les preciso. Puede ser, veamos. Vos pensás que hay personas que son, existen personas que son más violentas que otras, pero Sí. pensás que todas las personas pueden ser violentas, como es algo que todos los seres humanos tienen o que algunos seres humanos No, lo tienen. han adquirido del hogar o de alguna persona cercano a ellos. Todos no. Que existe dos tipos de violencia, sí, pero hasta ahora todos no. Hay un gran porcentaje, no te voy a negar. Hay un gran porcentaje, pero no son todos. Porque a mí me ha tocado un caso que yo le he preguntado, ¿por qué te dirigís así? ¿Qué te hice? ¿Qué motivo te di en un tema de compañero de trabajo, qué sé yo? Y se sientan a charlar. Dice, yo no sé lo que pasa, que no sé por qué me pasa esto, no lo controlo. Busca ayuda. Para eso están los profesionales. Ok. Pero para, ¿vos te considerás una persona violenta? Si yo me considero, Sí. no, por el momento no, pero a veces te cuento Claro. de que la persona es muy cabezona y no te quiere escuchar, uso un poco más la autoridad y hablo más fuerte. Ahora, si un ladrón entrara en tu casa, ¿sí? Irrumpe en tu propiedad privada. ¿Serías violenta con ese ladrón? ¿Cómo tratarías de golpearlo en vez de... Mirá lo que te voy a contar. Los otros días me quiso asaltar un chico y le digo, ¿qué ganas con eso? Así le dije. ¿Qué ganas con eso? Lo que me saca, primero que no llevo nada, y lo que me podés llegar a sacar a mí, te dura media hora. Entiendo el punto. A lo que estoy tratando de apuntar
Y vería si él me destruye la casa, yo vería la reacción que yo creo que hay situaciones que vos sin querer sacás la violencia porque hay una situación que la generó, Claro. pero no es que quiere decir eso que seas violenta en todas las circunstancias. ¿Está 100%, claro? eso es lo que estoy queriendo referirme. Exacto. Entonces, más allá de que tengas predisposiciones a la violencia, Claro. ¿pensás que la violencia, en el mejor de los casos, como una forma de defensa o de defensa personal, pensás que está abierta esa puerta para todas las personas? Como que todas las personas pueden acceder a la violencia. Y sí, si no la controlan, sí. Si no la controlan, sí. Porque yo a lo mejor, yo trato de estar tranquila a esta altura de la vida, ¿qué puedo hacer? Imagínate. Pero si ya viene alguien como vos me decís, que entra a mi casa, me destruye los muebles, voy a tener una reacción, ¿me entendés? O sea, pero hay otros que la tienen constantemente a flor de piel. Bien, entonces déjame ver si estás de acuerdo con esto. Te hago una proposición, vos me decís si estás de acuerdo o no. Entonces, las personas tienen distinto control sobre la violencia, Sí. al mismo tiempo todos tienen la capacidad de ser violentos, simplemente hay una diferencia en qué tanto la controlan. ¿Es así? Exacto, de acuerdo a las situaciones que le tocan vivir. Claro. Habrá situaciones que ameritan más violencia. Y En otras en el mejor de los casos, como defensa, ¿sí? No como agresor, sino como defensa. defensa. Por ejemplo, yo soy mucho del diálogo. Y si ya cuando el diálogo no hay lugar, entonces ¿qué hago? ¿Qué le parece a usted tal cosa? ¿O qué cree que es lo que es esta situación? Entonces yo ahí sí uso un poco más la autoridad verbal, pero no lo voy a agredir de forma humillante, pero trato de que la persona recapacite lo que hizo de esa situación. Mirta, me interesa preguntarte sobre esto que mencionaste en términos de la violencia puede ser verbal o física, Sí. ¿ok? ¿Pensás que ahí tenemos un problema en el lenguaje quizás, en esto de que por ahí igualamos distintos tipos de ofensas o de, por ejemplo, faltas de respeto o lenguaje agresivo y lo denominamos violencia y es la misma palabra que usamos para golpes o disparos? Me refiero a Sí, si sí, una, te entiendo. si una persona se siente ofendida, por ejemplo, yo expreso una opinión que es opuesta a la de otra persona. Sí. Si esa persona se siente ofendida y se siente que yo la violenté verbalmente, esa persona se puede sentir en derecho de pegarme en la cara porque como yo fui violento a través de palabras, esa persona se tiene que defender, entre comillas, pegándome. Entonces, ¿cómo te suena esto? ¿Pensás que puede ser un problema el que no tengamos formas de definir qué implica violencia? ¿Cómo lo ves? Mira, la cultura no es la de antes, de educación. Vos tomas un chiquito y yo estaba en cuarto grado y tenía que leerte corrido y ahora no pasa eso. Entonces empieza por ahí, por el tema educativo, social, ¿me entendés? Y si la persona no sabe escuchar, sí, va a ofrecerte una bofetada o lo que sea, porque el que no escucha tampoco recepta. ¿Me entendés? O a mí me decía, ay, ¿por qué tal cosa? Y yo te voy a decir, pero chico, en esta etapa de mi vida, yo nunca fui violenta, te soy sincera. Yo soy muy sincera con la gente y eso a veces lo toman como violencia, porque le digo las cosas de frente, le digo, ¿qué querés, que sea falsa y hable tu espalda? No. ¿Me entendés? Entonces hay que ver a quién tenés al frente, que yo aprendí a manejarla así en la cosa. Veo el que tengo al frente, cómo procesa el tramo ese para hablar, y hay un problema de diálogo. Incluso creo que entró con el celular cada vez más el problema, porque todo el mundo está ahí con el celu y entonces es como que hay una falta de comunicación. Decime cómo te suena esto. Si no hablamos, peleamos físicamente. Sí, sí. Y cuando habla, si esa persona se siente que no tiene la razón, grita. Se siente atacado, un mecanismo de defensa. Grita, ¿me entendés? Entonces hay que ver qué es lo que tenés al frente, eso se va aprendiendo con los años, con la experiencia y la madurez, cómo te vas a dirigir a la persona para que si es violenta, que no se ponga violenta, cómo lo puede asimilar o cómo lo puede manejar. Hay que ver, pero siempre el que está más preparado tiene que dar más para el que está menos preparado. Ok, vamos a cerrar con eso. Todavía no, pero me interesa volver a esta idea para cerrar la entrevista. La última que tengo para preguntarte es sobre esto de
si pensás que tiene algún componente de ser infecciosa la violencia, esto de que puede escalar. Como Tóxica, sí. infecciosa en términos de diversión. Déjame explicar a qué voy. Como que personas que pueden disfrutar la violencia, por ejemplo, existía el Coliseo Romano donde la gente iba a ver cómo se mataban personas. Sí, Estaban las ejecuciones públicas, en la Revolución Francesa estaba la guillotina, sí, sí. estaban las crucifixiones que iban a ver gente morir lentamente y había muchos métodos de matar personas. Sí, Al sí. mismo tiempo, esto del Coliseo pasó a ser en un entorno más civilizado quizás, hoy por hoy, sigue existiendo esa naturaleza de la violencia humana en formato más civilizado y más voluntario, a través del boxeo, a través de las artes marciales mixtas. Entonces, dos personas que quieren pegarse, se dan la mano, firman un contrato y se suben y se pegan. Entonces, sigue existiendo. Me interesa preguntarte si pensás cómo te suena esta idea de que la violencia puede ser divertida y por eso como los... Hermano, estoy acabando, disculpa. Eh, entonces, si puede ser divertida en términos de que a la gente le interesa verlo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te suena esta idea? Bueno, yo, por ejemplo, ese box que veo de los hombres que suben ni siquiera el boxeo común y corriente, no me gusta, pero lo harán por necesidad. De una cuestión de trabajo y a mí no me parece divertida, Ok. para nada. Bueno, pero entendés el punto que están Sí. como hay mucha gente que lo ve. Sí, sí, pero porque en el fondo son violentos con algo ellos, sea verbal o físico. Ok. ¿Me entendés? Ok. Para mí no, pero hay que la gente que ve eso, sí. Mira, te pongo el caso de Monzón, que fue un boxeador. Terminó matando a su segunda mujer, ponele que sea por el alcohol, la droga, pero era una persona que tenía el instinto, ¿viste?, de pegar. Ok. No, no, digo, entiendo el punto y me parece un buen ejemplo para lo que estás tratando de argumentar. Al mismo tiempo creo que hay muchos otros boxeadores que quizás sean hermosas personas, fuera de pegarse Sí. hasta sangrar adentro del ring, quizás afuera meditan y leen la Biblia. Entonces como, Sí, entiendo sí, el tienen punto. ese contraste como para mantener un equilibrio entre ellos, entre de lo que viven más de lo que saben que hay violencia. Sí, sí, te entiendo. Pero bueno, mientras lo puedan manejar, volvemos a ese tema. Si lo pueden manejar, bárbaro. Mirta, me interesa cerrar con esto que hablamos sobre... me interesa preguntarte cómo es la mejor forma de manejarnos en la vida con respecto a la violencia. Te quiero hacer una proposición y decirme si tiene sentido para vos. ¿Pensás que la mejor forma de actuar sobre la violencia es usarla como último recurso y solamente defensivo? Entonces, primero hablamos, tratamos de tener una conversación civilizada. Así es. Si pasa a los gritos, ya estamos yendo en un lugar equivocado. Y si llega al caso de tener que intercambiar golpes, tratar de ser no el iniciador de la violencia física, sino defenderte si viene hacia vos. Estaba pensando esto de, si yo te empiezo a empujar y te persigo hasta tu casa empujándote, yo creo que en algún momento vas a Voy a decir, reaccionar. Voy a reaccionar. Porque ¿qué motivo tenés para empujarme? Yo voy a pensar eso. ¿Y por qué tengo que llegar a mi casa a los empujones? ¿Me entendés? Ahora, si yo te di un motivo por algo, sí. Pero si no, como te repito, el diálogo, el análisis, el por qué y evitar. Pero sí que te vas a defender en algún momento, sí, yo te lo dije antes también. Está claro. Mirta, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio por si tenés algo que quieras promocionar, si querés que te encuentren por alguna razón en redes sociales. No, para nada. Mirta, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Mateo, vamos a hablar sobre la violencia. Vamos a tratar de explorar ese concepto. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte, ¿sí? ¿Qué entendés por violencia? Violencia creo que puede ser definida como una reacción inherente al ser humano que puede ser considerada desproporcionada. Ok. Me dijiste que es parte de la naturaleza humana. Me dijiste que es inherente al ser humano. Me interesa preguntarte porque me dijiste que es una reacción desproporcionada. ¿Pensás que puede ser una acción? Por ejemplo, si yo te pegara a vos y vos me respondieras, me pegaras 2 veces o más fuerte, eso sería una reacción desproporcionada. El primer golpe que yo te doy a vos, ¿sería una acción
Sí, una acción. Bien. Totalmente, le corrijo ahí. Sí. Y esto de desproporcionada, puede ser como en el caso de que, porque lo que estoy tratando de llegar es que las dos palabras como reacción y desproporcionada son en referencia a otra cosa. Claro, en referencia a la normalidad, por así decirlo, o el estado del cuerpo, o de algo. Entonces, si lo agarré, puede ser una acción iniciada y me dijiste entonces desproporcionada. Déjame proponerte algo. ¿Pensás que tiene que ver con el daño de la otra persona? Sí, obviamente, siempre cuando pienso en violencia, lo pienso referido a por lo menos dos interlocutores o dos personas. Ok. Entonces, daño a la otra persona me dijiste que es inherente al ser humano. Me interesa preguntarte para qué sirve. ¿Qué hace que exista? Porque si todavía no lo borramos, como en términos evolutivos, el hecho de que siga existiendo implica que tiene alguna utilidad de supervivencia. ¿Para qué sirve la violencia? Y hoy en día puede ser visto como un medio, por así decirlo, y hablando legítimamente del uso de la violencia, para reprimir o para corregir otra violencia. O sea, no, con esto no quiero decir que la violencia se arregla con violencia, pero puede llegar a ser como una forma de, sí, corregir o de mantener, por así decirlo, un orden preestablecido. Ok, es interesante, porque Hoy en día. decime si lo estoy agarrando. De alguna manera, por cómo me respondiste, escucho que estás encuadrando el uso de la violencia en una moralidad, de alguna manera, porque me dijiste como en el mejor de los casos se usa para corregir otra violencia. Entonces, si lo agarré, implícitamente en tu respuesta, dijiste, ¿Por qué no borrarla? Digo. claro, pero me dijiste, si lo entiendo y por favor no quiero poner palabras en tu boca, si es el caso, por favor corregime, si no lo entendí. Implícitamente me dijiste, no deberíamos iniciar la violencia, sino debería ser un recurso para corregir una violencia injustificada. ¿Es por ahí? Exactamente. Ese es mi pensamiento, o sea que pienso que la violencia por sí misma o como hecho tendría que ser siempre repudiado y en teoría tendría que estar siempre injustificado. Es interesante, sí. Tiene sentido. Cuando dijiste esto de en pos de corregir o en pos de... Pensé que tiene como una cualidad de resolución de conflictos, de alguna manera, la violencia, en el caso en el cual me lo acabas de encuadrar. Porque, por ejemplo, si vos iniciás la violencia, vos estás iniciando un conflicto o quizás estás escalando el conflicto. Quizás el conflicto ya era ideológico o era dialógico, pero lo escalamos a agresiones físicas. Entonces ahí estás como iniciando un conflicto o escalándolo a la violencia física. Ahora, si reaccionas y respondes en pos de terminar ese conflicto, ¿pensás que en ese caso tiene una cualidad de resolución de conflictos? Sí, por supuesto. Sí, sí, porque no sé si quería que desarrolle, pero básicamente en un punto esa violencia llega a un... en un punto llega a un lugar en el cual o no hay retorno o se ha alcanzado, como por así decirlo, una síntesis del problema, porque creo que hay dos alternativas, o se acaba o siempre va a seguir escalando la violencia. Pero yo lo encuadro, como bien decías, en el hecho de que permite terminar un problema, permite ser un modo, por así decirlo, de una resolución de un conflicto. Es interesante. eh, Porque lo que acabas de decir es, de alguna manera, tiene esa cualidad atractiva de seguir escalando, ¿entendés? Yo te empujo, vos me pegas una cachetada, yo te pego un bodo, yo te punteo, vos me tiras un tiro y así, como Claro. yo te mato a tu familia, vos me Siempre matas a se la hace ciudad. Entonces como que tiene ese espiral de seguir escalando. Y por ahí una crítica a... Hay una crítica constante, no es constante, una crítica que yo he escuchado repetidamente sobre la idea de ojo por ojo, diente por diente, que es algo que está escrito en la Biblia y como... ¿Eh? La ley del talión, perdón. ¿Puede ser que es de la Biblia? Capaz que Puede no, ser. ni idea. La verdad, Siempre escuché como el talión. pues ni idea, no estoy seguro. Pero creo que es Gandhi el que hace la crítica sobre ojo por ojo, deja al mundo más ciego. 100%. Ahora,
si tenés como referencia lo que estamos describiendo sobre la violencia tiende a escalar sin límites y lo encuadras y decís, bueno, como si alguien te saca un ojo, la reacción tiene que ser proporcionada a solamente sacarle un ojo, no matar a toda su familia y a toda la ciudad. Entonces, en ese punto es una idea revolucionaria. Ahora tenés el siguiente paso de decir, tratemos de dejar la violencia como último escalón Claro. para resolver el conflicto. Sí. Ok, bien. Déjame preguntarte si pensás que tiene alguna connotación de... Connotación no es la palabra. Alguna interpretación de diversión, la violencia. ¿Cómo sería el modo de asociar la diversión y la violencia? Porque yo no considero que el común denominador de las personas pueda divertirse cuando ejerce violencia, o vos lo relacionás al placer. No sé cómo funciona en términos neurofisiológicos, como la neuroquímica, si te da dopamina cuando estás en una pelea, sí te da adrenalina. Si estás en una pelea, como te da esa adrenalina, te da esas ganas de, bueno, hay que seguir y como que tengo que sobrevivir. Entonces, como hay algo infeccioso si estás en una situación violenta. Ahora, existe el boxeo, ya se hacen cantidades estúpidas de plata vendiendo pay-per-view de boxeo. Hace, ¿qué fue? Ayer, anteayer, peleó Canelo. Entonces, como mucha gente ve boxeo, Sí. mucha gente ve UFC. Históricamente estaba la crucifixión, era un evento popular. Más la Revolución Francesa, la guillotina. Los X, la cantidad infinita que tenemos de crear máquinas para generar dolor y hacerlo un espectáculo público. El Coliseo romano para hacer espectáculos en los cuales personas van a ser desmembradas y quizás tengan la posibilidad de sobrevivir y los aplaudamos, pero también va a haber sangre y muerte. Entonces, como todas esas cosas eran mostradas públicamente para la fascinación de el público, valga la redundancia. Entonces, creo que al menos hay alguna intriga sobre, wow, a ver qué puede pasar acá, Claro. violentamente. Entonces, a eso es lo que estoy apuntando. Quizás en el mundo moderno, como que pensamos que estamos, vos dijiste, como es intrínseco al ser humano, es inherente al ser humano. eh, Quizás creemos que estamos exentos y como no, la violencia no tiene nada que ver con nosotros y somos súper desarrollados y ya no hacemos esas cosas. Pero a eso estoy apuntando, como históricamente ha habido múltiples espectáculos de violencia que la gente atendía voluntariamente. Sí. A esa, para volver a la pregunta, ¿pensás que tiene alguna connotación de, yo dije diversión, pero ahora te puedo decir como de intriga, de que a la gente le gusta ver violencia? Obviamente, porque uno ve que, no sé, en la ruta pasa por el lado de un choque o cuando se está peleando gente en la esquina, le encanta, ¿viste? Por lo menos chusmear, no digo lo que siente en la ruta, pero digo, cuando se está peleando gente, uno le encanta, ¿viste? Ser el que espía o el que puede ver desde un lugar como de seguridad. No lo asocia a una diversión, sino como más a un morbo o algo así, con lo que vos lo relacionas en cuanto a lo que tenemos hoy en día, como puede ser el boxeo o las artes marciales mixtas, que bueno, considero que son muy buenos deportes. Yo pienso que la gracia ahí es que hay como un halo de control o de seguridad en el cual uno supone que, bueno, las dos personas que están ahí consintieron y que no va a ser una violencia, por así decirlo, desmedida o una violencia justificada, sino que dentro de un marco, obviamente. Es interesante, es la forma como, en el punto evolutivo en el que estamos, es la forma más civilizada de involucrarse en violencia. Sí. ¿Estarías de acuerdo? Sí, 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 estoy de acuerdo. Capaz me contradigo un poco y capaz pensé medio a lo tumbo, pero la verdad que como lo planteas tiene lógica y tiene bastante sentido. Son los gladiadores modernos, de alguna manera. Sí, 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 totalmente. Ok. Me interesa preguntarte como para ver si estamos de acuerdo en esto o explorar el cómo lo ves. ¿Pensás que la violencia debería ser el último recurso, pero de alguna manera tiene una utilidad en el cual si agotamos todos los medios diplomáticos, si tenemos conflictos fundacionales, como vos decís blanco y yo digo negro y es como totalmente opuesto y no hay puentes diplomáticos o dialógicos que se puedan establecer? ¿Pensás de que hay una opción de violencia que puede ser útil en pos de resolver el conflicto? Y como última ratio, la verdad que lo creo realista el hecho de decir que la violencia es necesaria,
Pero es como decís vos y como llego yo a esta conclusión de que no tendría que ser la vía predilecta, no tendría que ser la salida más fácil, sino simplemente ante un punto de no retorno o ante un punto en el cual esté en peligro algo superior que no puede ser evitado de otro modo que ejerciendo una violencia para con esa persona, con ese grupo de personas, con ese objeto. Me interesa preguntarte si pensás... En estos últimos años se ha puesto más de moda el hablar en términos de violencia es mentir. Las palabras son violencia. Entonces, el discurso, por ejemplo, esto de si tenés alguna objeción contra el colectivo LGBT por cómo se manejan o porque no estás ideológicamente de acuerdo, sos homofóbico, transfóbico y tú tenés un discurso de odio. ¿Pensás que caemos ahí porque no tenemos palabras lo suficientemente específicas para definir violencia física y violencia dialógica? Como, o existe, porque yo te juro, antes de empezar a hablar con vos, esta tarde, antes cuando estaba haciendo las preguntas, traté de buscar como la definición de agresión y de violencia y si más o menos apuntaban lo mismo, y le pregunté a una inteligencia artificial sobre si existía tal palabra como violencia de agresión física y violencia de agresión verbal, ¿sí? Pero según la respuesta que me dio, no la tenemos. Entonces, ¿pensás que ese puede ser una raíz del problema? Disculpa que estoy divagando, pero hace un par de días, no sé si escuchaste, mataron a un chabón en Estados Unidos que le dieron un balazo, sí, a Charlie Kirk, en el cuello. Y mucha gente lo justifica como diciendo, no, bueno, pero el chabón se lo merecía porque era violento a través de su discurso. Entonces, como si igualas un balazo a decir una opinión que no está de acuerdo con la tuya, entonces caes en el eterno escalar porque todo lo mismo, es todo violencia. Entonces, ¿pensás que un punto problemático es que no tenemos un discurso, como que estamos mezclando la violencia como algo que puede ser hecho a través de palabras? ¿Cómo lo ves? Decime cómo suena todo esto. Eh, Concluyendo con lo que vos estás apuntando más o menos, creo que es muy difícil equiparar el hecho de decir palabras o el hecho de tener una ideología, expresar ideas, a lo que es la violencia física y a lo que es una violencia, una última violencia como puede ser pegar un balazo a alguien que piensa distinto que vos. Entonces yo creo que esas personas o en general quien discuta, por así decirlo, con violencia física o con armas a las palabras, está equivocado y sabe que no tiene la razón, no tiene los medios o no tiene las ganas de aceptar las ideas del otro, refutarlas o por lo menos sentarse a escucharlas, que creo que es algo que hoy se ha perdido bastante y se buscan salidas, por así decirlo, más rápidas, más directas y la gente tiende a tener un sesgo de confirmación acerca de sus propias ideas, encasillarse en una cárcel de humo, en una cárcel propia y no negociar sus principios y no negociar sus puntos de vista. Entonces creo que es algo que tendría que cambiar y volviendo a la pregunta, que no se puede equiparar bajo ningún concepto. Ok. ¿Pensás que hay gente que lo está haciendo como quizá de una manera maquiavélica, ¿no? Como esto de eh, vamos a decir que lo que estás diciendo es violencia en pos de ser violentos en contra tuya, ¿me entendés? No. Ok. Si yo digo estoy en contra de cómo se maneja la colectividad LGBT y creo que en realidad no son una comunidad, creo que en realidad no tienen nada en común, creo que son movimientos distintos Sí. que están todos agrupados en pos de considerarse oprimidos. ¿Sí? Es una opinión. No lo dije particularmente gritando, no estoy enojado con nadie, no estoy diciendo que no merecen existir. Ahora, los más extremos, quizás esto es un factor de las redes sociales, como que cualquier voz, como tenemos la capacidad de, eh, todos tienen la capacidad de expresar lo que piensan y los algoritmos premian a los que son más extremistas. Entonces como que parece que hay más gente que piensa así cuando en realidad no es el caso y es la franja, es el extremo de la ventana de Overton de lo que está socialmente aceptado de decir. Ahora, creo que a lo que estoy tratando de apuntar es
los extremistas van a decir que mi posición, simplemente por estar en desacuerdo con su oposición, es violencia. Que yo al estar en desacuerdo por cómo se mueven, soy homofóbico, soy transfóbico y como creo que ellos no deberían existir, por ende yo no debería existir, merezco ser callado, silenciado y en algún punto como podrían dirigirlo dialógicamente a no merecería existir. Claro, que de alguna manera es lo que pasó con Charlie Kirk y que creo que es como una consecuencia de algo que viene hirviendo hace un rato. ¿Cómo te suena esta idea o este análisis de cómo los extremistas son premiados en las redes sociales? Parece que hay más gente que están de acuerdo con ellos, pero esas posiciones, al ser premiadas y al ser más visibilizadas, se convierten en violencia física al final. ¿Cómo lo ves? Pienso que hay un gran problema que es que gente que antes no podía expresarse o gente que temía expresarse en la vía pública, tanto como pasa hoy en día con la dictadura, con el proceso de organización nacional, con la dictadura que sufrimos en Argentina, como ves muchos extremistas para un lado, como ves muchos extremistas para el otro, como Dillon que dice que a Caputo en la plaza lo tienen que matar. Yo pienso que son opiniones que antes, por lo menos, la gente se cuidaba al momento de decirlas o no las podía decir, entonces no había como este envalentonamiento entre extremistas que ahora gracias a las redes sociales encontraron su caldo de cultivo, su aceptación o por lo menos una fuente más de donde excusarse para generar odio. Y bueno, no creo que sea, por así decirlo, no creo que sea para nada correcto y que sea para nada equiparable el hecho de responder de una forma violenta, sino que tendrían que aprender a coexistir, a convivir como ha sido siempre y a aceptar que quizás no te puede caer bien una persona, quizás no te puede caer bien una idea, pero la única forma de combatirlo es mediante tus mismas palabras, tus mismas ideas y obviamente dejando la violencia como último recurso. Te digo esto y tengo que cerrar porque voy a clase a las 4 de la tarde. Excelente. Entonces, para cerrar esto, ¿pensás que la forma más sofisticada de resolver conflictos es en el dominio de las palabras y de los argumentos y del debate? Sí, como nos enseñó Sócrates, como nos enseñó la antigua Grecia. Mateo, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio por si querés promocionar algo, por si querés que por alguna razón te encuentren en redes sociales. Este es el lugar. No. Mando un saludo a mi novia, Martina, a mi familia y a mis amigos de Río Cuarto. Los quiero mucho. Mateo, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Ramón, Cachito, ¿cómo andamos? mejor ahora que te veo. Hoy estamos teniendo el 2x1, Sí, con una sí. doble cartelera. Ramón, vamos a hablar de la violencia. Para empezar, como es costumbre, me interesa tener una definición de tu parte, ¿sí? ¿Qué entendés por violencia? Bueno, la violencia es todo tipo de agresión o menoscabo, digamos, a una persona. Yo diría que tenés distintos tipos de violencia, ¿no? Está comprobado. Tenés la violencia simbólica, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. Está lleno de formas de violencia. Todas para mí conllevan un menoscabo contra la voluntad de la persona que la sufre, digamos, ¿no? Contra el victimario. Entonces hay una especie de juego de poder donde alguien que tiene un cierto poder, digamos, busca ejercerlo sobre otra persona. Ok, entonces quiero hacer énfasis en eso que dijiste de implica un daño a otra persona. Sí. Me hablaste de varias formas de violencia, en el cual quiero entrar en eso en breve. Antes me interesa preguntarte, ¿para qué sirve la violencia? ¿Qué utilidad cumple? En la que quiera darle el victimario, ¿no? El victimario se dice, o el victimario el que lo sufre. Víctima y victimario es el que lo... Víctima y victimario, claro, el que lo produce. Sí, depende del fin que busque el victimario. Se puede ejercer violencia para casi cualquier fin, hasta para los nobles, digamos, ¿no? Para los buenos fines se puede aplicar violencia. Es casi como una herramienta, ¿viste? Ok. ¿Pensás que en el caso de que alguien sea el iniciador del conflicto,
ahí entramos ahí. No podemos entrar ahí antes de hablar sobre esto que mencionaste de los distintos tipos de violencia. Sí. Me interesa hacer foco en eso porque no tenemos, esto lo googleé o lo hablé con una inteligencia artificial antes de empezar, de que no tenemos una palabra en particular en el diccionario Sí. dado por la RAE que solamente implique violencia física. Y creo que es un problema que tenemos hoy por hoy. Nos vamos a meter en esta tangente y después volvemos sobre la violencia es palabras, violencia es mentir, violencia es no estar de acuerdo conmigo. Entonces, hablé con el otro entrevistado que tuve esta tarde sobre lo que pasó con Charlie Kirk. ¿Estás al tanto? Sí, sí, sí. Entonces, muchas personas estaban contentas o justificaban el hecho de que hayan asesinado con un tiro en el cuello a un... no me gusta decirle activista político porque creo que era mucho más, pero a una persona que estaba dispuesta a tener desacuerdos con personas y hacerlo a través de debate y de diálogo. A esta persona la asesinaron con un tiro en el cuello y muchas personas justificaban este asesinato diciendo esta persona se lo merecía porque había sido violento con sus palabras o porque no estaba de acuerdo conmigo, con mi visión del mundo. Entonces me interesa hacer foco ahí y preguntarte eso, hermano, como ¿qué entendemos por violencia? ¿Es todo violencia? ¿Es todo agresión? ¿O hay cosas que sean... Cuando decimos violencia, ¿tienen más sentidos que nos refiramos, y estamos entrando en el lenguaje lo hacemos entre todos y es medio jodido que lo vayamos a solucionar entre nosotros dos acá, medio imposible? Pero ¿pensás que la violencia es mejormente usada la palabra cuando nos referimos a agresión física? Porque si no, como que el lenguaje se puede tergiversar para nuestros propios fines en pos de decir todo es violencia y como vos decís algo con el cual estoy en desacuerdo, me estás violentando y por ende yo te puedo pegar físicamente. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Qué pensás sobre esto? Bueno, para empezar, yo sí creo que hay muchos tipos de violencia. No lo veo como una... A lo mejor sí una deficiencia de lenguaje, no tener una palabra puntual, digamos, para violencia física. Siempre es o agresión física o golpear, ¿viste? Hace más a la agresión física. Pero sí, es verdad lo que decís. No tenemos como una palabra que yo sepa. A lo mejor sí existe, ¿viste? Pero que yo sepa no hay como una para todo lo que abarca encima violencia física, ¿no? Porque un tiro es violencia física también, ¿viste? Entonces, todo menoscabo sobre el cuerpo. Pero no, desde ya no creo que eso sea un impedimento para concebir otros tipos de violencia. Y me parece hasta enriquecedor la ambigüedad de la palabra. Porque justamente te abre la puerta a lo que yo verdaderamente sí creo que existe, digamos. Yo creo que, no sé si mentir es violencia, ¿me entendés? Dependiendo del contexto, depende mucho de todo. Si la mentira implica, digamos, una búsqueda de menoscabo hacia tu persona, espiritual, física o psicológica, bueno, dentro de lo espiritual, si querés, o a la salud o a tu patrimonio. Por ejemplo, el robo es una violencia. El hurto es una... O sea, el robo implica violencia en la persona o fuerza en la cosa. El hurto es sin violencia, pero sin violencia sobre la persona, pero sí implica, digamos, un menoscabo, un daño. Entonces podríamos decir, digamos, que hay alguna especie de cuestión violenta. Después todo lo que trae aparejado la teoría de género, digamos, de violencia de género. Yo la verdad que igual sí me posiciono ahí. Yo también creo que existe violencia de género por cuestiones de género, como existe la violencia racial, por cuestiones raciales, ¿me entendés? Entonces... Disculpa, Claro, sí. me interesa hacer un paréntesis en eso sobre 100%. El problema es cuando cada violencia que sea de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, y lo vamos a limitar ahí, Sí. para no entrar en toda la otra, Sí. en la otra puerta de infinidad de identidades, Sí. cuando es violencia intergénero, no siempre significa que es por el género, ¿entendés? Igual que cada vez que un negro le pega a un blanco le pega a un negro, y es muy simplista porque hay marrones en el medio, entonces como que es definición, pero no cada golpe dado por un blanco, un negro, un blanco, es por cuestiones raciales, sino porque quizás el chabón es un idiota o porque la persona que inició tiene problemas mentales. Entonces, creo que ese es el problema. Como que no toda la violencia que implica géneros distintos es violencia de género. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dependiendo. Pero en el caso de la mujer sí, y hasta jurídicamente es violencia de género. O sea, por más que no haya sido motivada por cuestiones de género,
Porque vos también tenés, hay una cosa que se llama el círculo de violencia. Digamos, más que nada se estudia esta teoría para aplicarla en fallos judiciales. Se dice que hay 3 etapas, 3 facetas donde se describe violencia de género hacia una mujer, que es la luna de miel, digamos, cuando está todo bien. Después hay un quiebre, que es digamos, una conducta reprochable o que molesta, digamos, y causa conflicto. La explosión de ese conflicto con una actitud agresiva, violenta, y después volver a la luna de miel. Entonces, para calificar, digamos, algo, la agresión de un hombre a una mujer dentro de violencia de género, por lo menos se tiene que dar ese círculo unas 2 veces o 3 veces. ¿Me entendés? Entonces, hay una cuestión de que por sí la mujer, al estar, digamos, en un contexto machista y patriarcal, digamos, como es la sociedad en la que vivimos hoy en día, preguntémonos cuántos jueces mujeres hay en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de todos los países del mundo, si querés, o cuántas presidentas mujeres tenemos en nuestra historia, o la posibilidad, o sea, y si te pones a pensar, es la tangibilidad real de la posibilidad de alcanzar espacios de representación. Lo mismo con empresas, boludo, o los sindicatos. Vos ves las reuniones de los sindicatos, son todos gordos vagos, ¿me entendés? Entonces hay una cosa implícita que nos lleva, cultural, que nos lleva a excluir a la mujer de por sí. O sea, en un sistema. Entonces, buscar este tipo de leyes lo que busca es equiparar, digamos, estas diferencias estructurales que están intrínsecas en la sociedad y ponerle un poco de equilibrio. Es que estoy en desacuerdo con la premisa. Como de entrada. Entiendo el punto de la ley y entiendo el que sea para los fines que mencionaste, creo que estoy de acuerdo con vos en eso. Pero de vuelta, estás atribuyendo a un factor esa violencia. La violencia no pasó porque la persona tenía problemas mentales, o porque tenía problemas de ira, o porque estaba frustrado, o porque tenía lo que sea, el problema que haya sido, sino que los estás atribuyendo a esa violencia contra la mujer fue porque es mujer. No, ¿Me entendés, Coy? Entonces, eso me parece un problema. Pero volviendo, porque quiero comentar, si me permitís, sobre lo que acabas de abrir, estamos viendo solamente las cosas del femicidio igual, perdón. Sí, también sobre el femicidio, que, bueno, justamente esto es lo que escuché decir Agustín Laje y a mí me hizo mucha razón. Esto de el femicidio no es un femicidio de un hombre, o sea, no es un homicidio de un hombre a una mujer, sino que es un homicidio de un hombre hacia una mujer porque es mujer. Entonces, es muy difícil atribuir a que esa sea la razón principal del homicidio. Muchas veces pasa. Puede ser un factor, pero no sé, es muy difícil determinar, y creo que justamente ahí entre los abogados, sobre el abogado defensor siempre va a tratar de decir que ese es el caso, y el abogado... Se tiene que ver el caso concreto, es decir, el abogado, el fiscal, claro, la parte acusadora y la parte defensora. Sí. Dame esto, quiero comentar sobre lo que dijiste sobre esto de el patriarcado y sobre que las mujeres no están representadas. Creo que el ver la sociedad que tenemos como una herramienta únicamente de opresión no es correcto. Y es más, es únicamente opresiva para cualquier grupo minoritario que no implica a los hombres blancos. Esto es a través de todo Occidente el que esa forma de ver las cosas pone en una posición ¿De ventaja? sí, o de desventaja al hombre blanco. Entonces, está bien, nos podemos preguntar cuántas mujeres hay en la Corte Suprema, cuántas mujeres hay que sean CEO, cuántas mujeres sean, que es muy interesante porque estamos marcando todo la cúspide de las jerarquías de competencia, me gusta decir a mí, puede ser poder también, pero bueno, de las jerarquías. Ahora, ¿cuál es la causa? Porque si pasamos de hacer la observación, la gran mayoría de las personas que están en la cúspide son hombres, estamos de acuerdo. ¿Cuál es la causa? Porque si saltamos derecho a eso es la muestra de que los hombres oprimen a las mujeres, me parece que fallamos completamente. No, del sistema patriarcal. Bueno, pero creo que estamos como... Creo que no es lo mismo, ¿no? Bueno, pero estamos diciendo que el sistema está diseñado para que la mujer no llegue a esas posiciones. Y para mí hay causas que quizás planteemos esto y quizás como es una base y como si reducís el argumento a lo único a lo que estoy por decir, es idiota. Pero planteemos la pregunta. ¿Puede ser que la mayoría de las mujeres no quiere llegar a esas cúspides o simplemente no está dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para llegar? Porque para ser abogado socio en una firma tenés que trabajar 60 horas a la semana, 80 horas a la semana. Hay hombres que están dispuestos a hacerlo eso y eso quizás lo hace más atractivo en el mercado sexual, y hay mujeres que no están dispuestas, que simplemente no tienen el interés. Quizás hay más mujeres que quieren ser maestras jardineras y eso no las hace menos personas, simplemente su interés por biología o por personalidad
indica que quieren perseguir esas cosas y no la cúspide. Entonces quizás es una cuestión de interés y es voluntario que no llegan a esas posiciones y no es el sistema oprimiéndolas. Lo planteo como una apertura. No digo que sea la única razón, pero quizás, de hecho, para fundamentar mi argumento, si estudias los países nórdicos, que son los países que más lejos han ido para igualar las posibilidades de hombres y mujeres, la curva de decisión sobre las carreras que eligen las personas se abre. Entonces hay menos mujeres entrando en ingeniería y persiguiendo carreras sobre que están más en contacto con personas o con niños de los que hay mujeres entrando en ingeniería o en abogacía o en otras cosas. Entonces, si tenés esa referencia, como que ya el argumento de alguna manera está desprobado o está probado erróneo a través de las sociedades nórdicas. Ese es mi argumento. Decime cómo te suena esto y decime si hay una forma en la cual lo unís o si estamos en desacuerdo directamente. No, sí, estamos en desacuerdo, Nachito. Pasa que, a ver, yo verdaderamente sí creo que existe. A ver, vos me traías a colación el tema de los países nórdicos, ¿no? Vángame, antes que eso, el poder se autorreplica a sí mismo. ¿Qué significa eso? O sea, la forma en la cual uno llega al poder se van a tratar de replicar para que otra persona en las mismas condiciones llegue a ese poder. ¿Bien? Déjame preguntarte Sí. para entender. Hay un factor, siendo que vivimos en este tipo de sociedades, hay un factor de libre mercado, de mérito y de competencia. Digo, No. si pensás que no, O sea, sí está el factor, sí existe el factor, pero no es el único. Hay otros factores. pensás que el factor este que estamos mencionando. Eso es ideal, ¿viste? De que es No. el mérito, la libre competencia. ¿viste? Pero digo, Es si, ideal. si una mujer es la mejor abogada, independientemente de que sea mujer, trans, baja, alta, si es la mejor, la vas a contratar. Eso es lo que tiene el libre mercado. Ese es el punto que estoy tirando. Ahora, ¿pensás que existe ese factor? ¿Pensás que no es tan relevante como la perpetración de los estereotipos que ya están en marcha? ¿Esa es la idea? Yo digo que es una falla del mercado. El patriarcado es una falla del mercado. Porque aún así, teniendo personas que tengan la misma capacidad, se termina eligiendo, digamos, a personas por otras cuestiones. A ver, y te digo el patriarcado, como te puedo decir la aristocracia, como te puedo decir un montón, digamos, de gradaciones, digamos, de las perfecciones de las ideas. Como, qué sé yo, boludo, como la misma democracia, ¿me entendés? Está degradada. Entonces también el libre mercado también está muy degradado. Entonces, ¿cuál es el tema? Que termina teniendo más... ¿Sabés qué pasa, Nacho? Pasa algo, es tan íntimo, es tan ínfimo, que no nos damos cuenta y que también se replica como arriba, se replica abajo, como es arriba es abajo. Y pasa, amigo, que a mí, ponerle, me gusta juntarme con mis pibes, con mis amigos. Me gusta jugar a la Play, y hinchar los huevos, qué sé yo. A ellos les encanta hablar de minas. A mí, posta que no soy mucho de hablar de minas con los vagos, pero a ellos les encanta hablar de minas. Y pasa que viene una mina y se rompe eso, ¿me entendés? Y a ellos les pasa eso. Y no pueden interaccionar con minas. No sé por qué, ¿me entendés? Pero bueno, me pasa acá, con mi grupo de amigos, con los pibes que compartí toda la secundaria juntos, ¿me entendés? En el secundario sí tuvimos, y está demostrado científicamente que los grupos de trabajo que tengan paridad de género trabajan mejor. Y a mí me ha pasado también en mi experiencia laboral que cuando he laburado con minas, cuando éramos paridad de género, cuando he tenido grupos de amigos con paridad de género, se forma otra cosa. A ver, con el tema de ¿por qué te traía a colación el tema de los pibes? Porque es una zona de confort, es una zona cómoda. Y en las esferas, en las cúpulas de poder, muchas veces cerrar un trato, darle trabajo a alguien, o cualquier tipo de tergiversación que quieras hacer, normalmente depende de 5 gordos sentados en un bar, ¿me entendés? O 5 guasos que dicen nos vamos a juntar en tal lugar a hacer tal cosa, ¿me entendés? Y normalmente son vagos, ¿me entendés? Y entonces, ¿me entendés? Por eso te digo que el poder se retroalimenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque si vos llegás a ese lugar y decís, bueno, pero a mí no me interesa juntarme conmigo, qué sé yo quiero juntarme con los vagos, qué sé yo, y hay puntos donde la técnica te quedas corto, ¿me entendés? O sea, porque al fin y al cabo te da lo mismo si contratar a una mina, a un vago, porque más o menos si saben los conocimientos técnicos, vos lo necesitas para que ponga el gancho nomás. Yo tiro otro punto sobre eso. Si da lo mismo, si todas las cosas iguales, ¿no? Claro. La misma competencia, hombres y mujeres. Decime si también dentro de tu argumento está esto o no, porque muchas veces cuando se habla de esto se habla de la brecha salarial. Entonces, si la mujer por el mismo trabajo cobra menos, si sos un Se ha capitalista... reducido igual. Se ha reducido mucho la brecha salarial, gracias a Dios. Se ha reducido. Pero me interesa preguntarte eso. Si pensás que las mujeres,
por ser más baratas, no conviene contratar a mujeres. No, es que no. ¿Por qué pagarías un premium? No, vos no contratás mina porque te pueden quedar embarazadas. Ese es el quilombo. Y le tenés que pagar el embarazo, después le tenés que pagar los días. Si se quiere tomar vacaciones el novio también, ¿me entendés? Por eso la empresa no contratan a minas por eso, principalmente por el tema del embarazo. No es aislado el caso de Guaso, que han expulsado, han despedido minas porque se enteraron antes que se embaracen, la despido. Y todo el juicio laboral que se comen después, ¿no? Pero hay un factor ahí clave, el tema del embarazo es un factor principal de causa de contratación, sin duda, ¿eh? Y lo ha hablado con empresarios, o sea, Guaso que vienen y te dicen, a mí no me conviene contratar mina, pero la ley me dice que tengo que contratar mina por la paridad de género y bueno, la tengo que contratar, ¿viste? Pero a ellos no les gusta porque saben que en algún momento se quedan embarazadas y putean. Sí. Y entre ellos después se juntan todos los empresarios y dicen, no sabes la pelotuda esta que se quedó embarazada, y se replica la violencia. Se replica el poder. Déjame cerrar esto, te doy la chance de responder después y pasemos de vuelta a lo de violencia porque nos estamos corriendo de tema. Pero la brecha salarial, una vez que ves cómo está formado ese número, te das cuenta de que lo que estaba diciendo antes, las mujeres no eligen las mismas carreras que los hombres. Por interés, a mi entender, e informado por la personalidad, que eso es individual de alguna manera, las diferencias de personalidad, como hay personas que tienen, pero también biológicamente, somos más iguales que distintos, pero biológicamente una diferencia marcada es que los hombres están más interesados en las cosas, por eso tenés más ingenieros, o sea, de construir cosas, y las mujeres están más interesadas en las personas, por eso tenés en las ciencias sociales más mujeres que hombres. Entonces, creo que hay diferencias biológicas que marcan la decisión de qué carreras se toman si todas las cosas son iguales. Por eso traje los países nórdicos a colación. Entonces la brecha salarial de alguna manera te implica a que hay trabajos mejores pagos que otros y esos trabajos mejores pagos muchas veces son elegidos por hombres. No es particularmente una muestra, una correlación directa a los hombres en el conjunto ganan más plata, por ende las mujeres están oprimidas. Pero no ha sido así toda la historia. Igualmente, ya partimos de una... Un pasito a la izquierda, macho. Ya partimos de una falacia para mí, que es el posta que yo creo que la cuestión de sexo es azar biológico, digamos. No hay tanta diferencia entre tus ojos, digamos, y tu órgano reproductor. El color de tus ojos, el color de tu pelo, la forma de tu pelo con tu órgano reproductor. Para mí, posta es azar biológico. Para ver si entiendo la raíz del desacuerdo. ¿Pensás entonces que no hay... Yo lo que marqué es una diferencia de personalidades, pero de intereses particularmente. ¿Pensás que hay una diferencia de intereses marcada entre hombres y mujeres? ¿O pensás que estás en desacuerdo con la premisa? Es una cuestión de estímulos. Creo que el hombre siempre ha estado más estimulado para ciertas cosas y la mujer ha estado más estimulada para ciertas otras cosas. Disculpa. Entonces, ¿estarías de acuerdo con que los hombres les gustan más las cosas porque se les regalan autitos? Porque el mismo poder se replica. Claro. Lo mismo, ¿viste? O sea, es como... Dame un toque. Sí, Quiero marcar las dos fotos y vos me decís cuál estás más de acuerdo. ¿El hombre decide ser ingeniero cuando es grande porque le regalaron autitos de chico? ¿O el hombre está atraído al autito naturalmente, innatamente, y después sigue su interés que es biológico más que cultural? ¿Cómo lo ves? ¿Vos pensás que es más cultural por lo que le damos? Ah, ok. 100%. Estamos en desacuerdo en eso. Sí, 100%. Para mí es 100% cultural. Fíjate la historia, ¿no? Vos me decís que hoy en día por ahí la mujer está más cercana a las carreras relacionadas con la salud o que rechazan, digamos, las carreras. No, bueno, hoy en día está más feminizado, digamos, la salud está más feminizada. Pero fíjate que hasta 1891 que se recibe la primer médica en Argentina. ¿Me entendés? Y no es porque... Y hoy en día es al revés. ¿Me entendés? Cecilia Grienson y la segunda médica, Elvira Rawson, como 20 años después se llega a recibir. Entonces, también porque las casas de estudio hasta hace menos de 100 años, todavía tenía rechazada, digamos, la educación para mujeres. Entonces, ¿vos cómo creés que culturalmente va a afectar eso también? O sea, es una estructura que se reestructura a sí misma y se retroalimenta a sí misma. Y bueno, y justamente poner un artículo como el femicidio viene a romper esas asimetrías que ha generado la cultura y te obliga a pensar sí o sí, al menos contemplar la posibilidad de que pudo haber sido por una cuestión de género. Si no fue por una cuestión de género, listo, se prueba, no fue una cuestión de género, no fue femicidio. Bueno, pero a ver... Es muy difícil probarlo para cualquier lado.
Para cualquier lado. Porque Sí, es sí, intrínsecamente sí. mujer, entonces, ¿la mataste porque es mujer No, o pero porque era tu pareja? existe la legítima defensa, existe la emoción violenta, existen un montón de figuras que, sin importar si vos la mataste o no, a lo mejor, o sea, posta fue de legítima defensa, la mina te quería matar, ¿me entendés? O estaba ejerciendo violencia de género con vos, ¿entendés? Y en esa estallaste, y bueno, hay que analizar el caso concreto, y es una decisión que tiene que tomar un juez, ¿entendés? Entonces, no, yo creo que, a ver, ponerse, sin duda, la patología de la izquierda es ser infantil y pedir cosas, confundir constantemente la realidad con los sueños y las ilusiones. Y la patología de la derecha es ser reaccionario, ir dogmáticamente y en contra de absolutamente todo tipo de áspide de progreso que se asome en el horizonte y decir no, no, no y negarlo constantemente. Son las dos patologías. ¿Te puedo proponer algo sobre eso? Sí. ¿Cómo te suena esto? Creo que hay una idea sobre las dos manos de Dios, de alguna manera, y como una es la justicia y la otra es la compasión o la misericordia. ¿Pensás que la patología de la izquierda, entiendo el punto de la infantilización de los hombres o de los adultos o de los criminales, como bueno, no, por esto son víctimas del sistema, que lo hablamos también antes de eso. Sí, sí. ¿Pensás que de alguna manera es una compasión llevada al extremo en el cual se convierte un vicio de exceso de compasión en la izquierda y en la derecha es un vicio de exceso de justicia de o haces esto o como de cero entendimiento, de es como así son las cosas y cumpliste o no cumpliste? ¿Cómo te suena? A mí me gusta más que izquierda y derecha, me gusta más el término progresista y conservador. Digamos. O sea, creo que tenemos esos dos espíritus adentro nuestro pujándonos constantemente. Uno que piensa que las cosas pueden ser mejores y distintas, que es ese espíritu progresista y de izquierda, y otra impulso que tenemos de conservar las cosas porque sabemos que funcionan, porque no hace bien y qué sé yo, entonces lo tratamos de preservar. Porque creemos que hay valor. Vamos, Ángel. Entonces, tenemos esos dos ángeles dentro nuestro pujando constantemente. Disculpa. Sí. Podemos, Volvamos, volvamos. no te quiero cortar. No, sí. Vos traeme porque me voy Listo. encima. No te quiero cortar, por eso te digo, Sí, como sí, no te sí. quiero dejar sin que digas lo que quieras decir, Ajá. pero todo bien si volvemos. Dale. Violencia. Estábamos hablando de esta problemática que tenemos sobre confundir violencia física con violencia Sí. verbal y cómo todo eso puede causar muchos otros problemas Sí. si lo igualás. Creo que no hay una respuesta por ahí, a menos que quede algo en el tintero por decir. Puedo pasar a otra pregunta. Dale. ¿Hay algo que quieras agregar sobre eso? No. Me interesa preguntarte algo que estábamos mencionando, que te dije que teníamos que hablar de esto para ver lo otro, sobre la cualidad de iniciar conflictos o de escalar conflictos una vez que, por ejemplo, podemos tener un desacuerdo, ¿no? Y estamos en desacuerdo sobre algo, entonces primero es dialógico, después es gritos, después es empuje, después es golpes. Así solucionamos los problemas, los hombres al menos. Y ahí hay otra cosa que me interesa preguntarte después, Las que mujeres también. Las minas también. Sí. después podemos hablar de esto. No sé si va a entrar o no en esta conversación, pero es interesante. Bien. Escalamiento de la violencia. Entonces, tiene la capacidad de escalar la violencia, el argumento, o al mismo tiempo de resolver un argumento. Entonces, tenés guerras mundiales en las cuales están los aliados, están los Axis, los recagamos bombardeando y hacemos que estén incapacitados de poder seguir haciendo guerra. Entonces, Digamos, ¿no? sí, no me gusta meterme mucho porque como Sí. me parece más un partido de fútbol que otra cosa, entonces como que tenemos que tener demasiado tiempo para entrar ahí. Pero por eso creo que es más. Ya que tenemos el final de la Segunda Guerra Mundial para demostrarlo, como tiramos un par de bombas atómicas en Japón, se rinden, listo. La violencia solucionó el problema. Sí. ¿Cómo ves esto? ¿Pensás que la violencia puede resolver problemas? ¿Pensás que la mejor manera de usar la violencia sería como último recurso, pero también puede ser útil para resolver un problema? ¿Cómo lo ves? Sí, yo soy muy Jedi así, en ese sentido, ¿viste? Me gusta mucho eso de que la violencia es la última ratio. O sea, y en el derecho internacional está reconocido en agresión externa, ¿me entendés? O sea, casos verdaderamente muy extremos. Pero porque también sería retroceder en ese sentido, ¿me entendés? Sería, la Segunda Guerra Mundial fue hace poco, pero por suerte no hemos tenido otro Hiroshima-Nagasaki, muy cercano a lo que está pasando en África y en Medio Oriente, pero hasta ahora, por suerte, hemos sabido construir vías diplomáticas y se ha creado un sistema internacional interconectado, digamos, dependiente. Entonces, me parece muy difícil que volvamos a llegar a eso. Lo que a mí me interesa que hablar sobre el tema de la violencia es a partir de cuándo, o sea, a ver, ¿cómo te lo digo? Rousseau, ¿no? Él dice que
antes, digamos, del contrato social, lo que había, digamos, era una puja violenta constantemente entre las personas, donde la agresión física era la determinación del poder, ¿no? Roma. Entonces, claro, o sea, exactamente, digamos. Si tengo el poder, ¿por qué no imponerme sobre vos? Claro, si puedo hacer algo, lo tengo que hacer. Entonces, la agresión física, digamos, como solucionadora de los conflictos y como factor, digamos, de determinación de poder. Lo que se trata de cambiar después de la Revolución Francesa es justamente instalar el Estado de Derecho, o sea, y la sociedad civil, donde dejemos de lado la ley del más fuerte para pasar, digamos, a el imperio de la ley constitucional, de derecho, legal. ¿Bien? O sea, entonces hacer ese quiebre donde realmente prime, digamos, no la supervivencia del más apto, no la ley del más fuerte, sino la libertad de acción, digamos, y dentro del marco que el derecho civil establece, digamos, o sea, la burocracia. Pasar del poder físico, digamos, al poder de los papeles, burocratos, ¿no? El poder de los papeles. Entonces, bueno, me parece que es más por ahí, por ese camino, el ejercicio del poder a través de los mecanismos democráticos, civiles, donde no se ponga en riesgo la integridad física de la persona, donde no tengamos que recurrir al asesinato para solucionar los conflictos, que los conflictos puedan ser resueltos por un tercero imparcial e independiente. Entonces, nada, o sea, me parece que con el tema de la escalada, hoy en día en el derecho internacional debería ser, bueno, o sea, esto pasó en Francia, 1700, 1800. Pasaron 200 años y llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿me entendés? Y todavía se está tratando, y no olvidamos en el medio de las guerras franco-prusianas, las guerras de independencia, qué sé yo, quilombo que hubo en el mundo antes de eso. Hoy en día vivimos en una relativa paz, por lo menos para este lado del mundo. Relativa, ¿no? Pero bueno, sí, qué sé yo, en el derecho internacional se pueden dar este tipo de escaladas. Yo creo que hoy en día, como decía el Papa, ¿viste? De esto de que se está dando la Tercera Guerra Mundial en cuotas, no va a haber una escalada así grande porque está todo cuotificado, entonces, nada. Yo creo que si ahora viene el gordito Kim Jong-un y quiere tirar un par de bombas a Occidente y las lanza, ¿viste? Y caen un par de bombas en Los Ángeles, San Francisco, y todavía le quedan un par de bombas más, y hay que primar el mal menor, ¿no? Tratar de elegir entre el menor menoscabo de los derechos de las personas. O sea, si vos tenés la alternativa, siempre se tiene que elegir por la que cause menos. Ahora, bueno, ¿quién dice lo que es justo y lo que no es justo? ¿Cuánta sangre se ha derramado por esa pregunta y por la pregunta del verdadero Dios, ¿no? Es jodido porque la política de Estados Unidos es escalar, bueno, en las líneas generales es escalar para desescalar. Entonces, me tirás una bomba, yo te tiro 75. Bueno, algunos teóricos modernos dicen que la bomba nuclear es la garantizadora de la paz en el mundo, ¿no? La invención de la bomba nuclear fue el inicio de la paz mundial. El problema es que hay un libro, se me escapa el nombre, creo que el nombre de ella es Katy, tiene lentes, es una señora, quizás en sus 50, y ha hecho varios libros explorando cosas sobre la CIA y cosas y X. El último libro es sobre las guerras nucleares y las bombas nucleares. Y el problema es que por las políticas diseñadas, como el escenario que cuenta en el libro es precisamente este. Necesitas una persona que sea suficientemente loca o que no valore tanto su vida como para apretar el botón. Si aprieta el botón porque no valora su vida ni la de su pueblo, sale la bomba. Tienen creo que 12 minutos desde que salió la bomba en Corea del Norte hasta Estados Unidos. Par de problemas. Estados Unidos creo. Te voy a tirar un número, capaz que le estoy dando para la bosta, pero creo que es como aproximadamente 70 bombas que van a tirar ya como por protocolo. Claro, por protocolo, en mierda. retaliación, ¿es en español? Como en... Sí, con retraso, digamos, ¿no? No, Demora. en inglés es retaliation, que es como una... que creo que es retaliación en español, que es como en respuesta a la primera bomba. Represalia. Ahí está, puede ser. En represalia, 75, póngale, una cosa así. Sí. En automático. Tienen 12 minutos para decir eso. O sea, como en todo ese tiempo tiene el fútbol nuclear, se le dice. Mecánico. Sí. Claro, sí. Hay una persona que está constantemente siguiendo al presidente con un menú sobre cómo responder, ¿ok? Y te dice cuánta gente va a morir y todo eso. El presidente tiene menos de 12 minutos para responder. Menos de 12 minutos, ¿ok? Imagínate eso, como no tenés tiempo de llamar a ver si es un error, a ver si era una prueba que cae en el mar, y el agravante es que Norcorea es la única nación que no avisa cuando hace pruebas nucleares. Claro. Entonces está fuera del sistema. Sí. Si Estados Unidos
tira esas bombas, tienen que pasar a través del territorio ruso. Sí. Y tienen que poder contactarse con el presidente ruso y decirle, che, mira, estas bombas no son para vos, por favor no nos tires bombas a nosotros. Entonces, una bomba, 12 minutos, para que no haya malentendidos, porque si pasa a través del territorio ruso Sí, sí. y Rusia responde, tenés bombas nucleares, como guerra nuclear total, tenés invierno nuclear, menos agricultura y como muchos billones, muchos miles de millones de gente muere en los próximos años. Entonces, 100%, hasta ahora... Hablar de pérdida de capital económico, ¿no? Si la paz es más rentable que la guerra, Sí, sin duda. pero también hay un complejo industrial militar. También. Entonces, hay gente que se enriquece porque hay guerras, porque venden armas. Entonces, 100% garantizan la paz hasta ahora. Solamente necesitamos un malentendido para que se reviente, o para que muera la mitad de la población. Sí. Entonces, como es así de áspero, Es áspero, sí. como, bueno, X. Violencia a niveles macro. Sí. Déjame volver sobre esto. Te voy a hacer otra pregunta. Sí, decime. No, y como vos decís, violencia a niveles macro, pero está la otra, ¿viste? La violencia que se siente en la piel. Pero bueno, no, pues seguí. Esto que me decís sobre lo que tenemos en la piel, creo que hay como un aspecto intoxicante de la violencia, de cuando te empujan o que estás por tener violencia, esa adrenalina de supervivencia, y así es como... Se te nubla la vista. Sí, viste, como hay un meme que dice como... Nada, como a temblar, ¿viste? vi rojo, viste, rojo, como claro. me empujaron y vi rojo. Sí. Pero bueno, como tenés ganas, viste, como que te lleva, y como que es una personalidad adentro tuyo, como que tiene su propia voz y te dice hay que romper todo y hay que matar a todos. Sí. Entonces... Bien, ¿existe esta naturaleza? ¿Pensás que es intrínseco al ser humano? Para Sí, decirme... sin duda, del animal. Listo. Entonces, preguntarte sobre eso. ¿Pensás que hay cierta cualidad infecciosa de la violencia que te lleva a querer escalar infinitamente o cierta diversión en la violencia? Lo que estuve proponiendo sobre eso, te pinto la imagen y te dejo responder. Sobre, vemos boxeo, vemos UFC, estaba Controlada, ¿no? tal cual, como acordada y los dos quieren y es voluntario todo. Juegos, qué sé yo, también. Gladiadores. Por ejemplo. También como crucifixiones, guillotinazos en La plaza pública. en la Revolución Francesa, guillotinazo. Entonces como había un programa en History Channel que era como máquinas de Máquina de tortura. de matar, sí. Entonces como es algo que la violencia, porque esto que estamos diciendo, se hacía en la plaza para que lo vean, se hacía en el Coliseo para que lo vean, entonces como que hay una cualidad que hoy no estamos dispuestos a reconocer porque estamos como más evolucionados, pero más evolucionados posta, sin ¿cómo se dice esto? Entre comillas. Sin comillas. Estamos más evolucionados, pero creo que al mismo tiempo somos inmaduros para reconocer que la violencia es algo que vive adentro de nuestro corazón y que por mucho tiempo el ser humano disfrutó de violencia mostrada públicamente. Entonces, pintándote estas imágenes de sociedades disfrutando de la violencia públicamente, ¿pensás que puede ser divertido y que tiene esta cualidad infecciosa de que hay un disfrute humano de la violencia? Sí, pero es patológico. O sea, yo creo que si hay alguien que disfruta de la violencia, para mí posta es macabro y, ¿cómo se dice? Retorcido o ¿cómo decirlo? Pasa que la UFC es un deporte, amigo Nacho, y el box también es un deporte. Los guasos que practican, ¿viste? Es como que ellos ven el tema del reflejo, le interesa el tema del reflejo, las artes marciales también. Déjame preguntarte. 100%, estoy de acuerdo con vos. Déjame preguntarte esto, déjame proponerte y decime cómo lo ves. ¿Pensás que es la manera más civilizada de disfrutar de la violencia? Como de los gladiadores para acá, ¿pensás que esta es la manera más civilizada que tenemos de hacerlo? Sin Pero duda. que la raíz es la misma. Sin duda. A ver, no sé si la raíz es la misma. Vuelvo a lo mismo. Porque vos tenés el espíritu perverso de de disfrutar el sufrimiento ajeno. Y vos después tenés el pensamiento racional, digamos, que disfruta, digamos, de un deporte. ¿Me entendés? La violencia hasta puede ser ejercida por el Estado, digamos. El Estado, viste que tiene el monopolio de la violencia. Muy libertario de tu parte. ¿Por? Muy anarquista de tu parte, quizás. No. Ese lo dice en todo lado, ¿viste? O sea, todas las teorías del derecho te dicen, el Estado tiene el monopolio de la... Pero porque es cierto, y tiene que ser así. Pero imagínate tener policías privados que respondan a distintos criterios, ¿viste? No. ¿No te gusta? ¿No sos un admirador de la segunda enmienda estadounidense? No, para nada, digamos. O sea, bancame, ¿la segunda enmienda cuál es? ¿La de La que te la di- aportación de armas? No. Sí, portación de armas por los privados. No, para nada, muy en contra. Pero profundamente en contra, ¿eh?
Pero porque, amigo, va a aumentar las posibilidades de que hayan hechos catastróficos, digamos. O sea, liberar así el arma en las calles, amigo, es dársela a cualquier persona, digamos, facilitar el acceso. Un arma para mí no. Al mismo, Existen los polígonos de tiro, hay un montón de cosas, lo que sé yo. al mismo tiempo, creo que la utilidad es justamente, o la idea, el por qué está en la Constitución y es tan importante como para ser la segunda enmienda, es justamente para que ningún tirano pueda tener el monopolio de la violencia. Y al mismo tiempo tenemos que reconocer que la dicotomía de el poder bélico de la Armada estadounidense es muy distinto, aunque sea que tengas todas las metralletas que tengas, no tenés un tanque. Entonces estás de cara de entrada. Pero creo que la idea, la base es, si hay un tirano, no se va a poder imponer contra el pueblo violentamente porque el pueblo va a estar armado. Pero, gordo, si el pueblo ya está armado, fíjate la cantidad de muerte que hay todos los días, ¿me entendés? Sí, lo peor del pueblo está armado, los que no siguen las leyes están armados, entonces lo más justo sería que los que siguen las leyes tengan El armas. tema es no facilitarlo más, ¿me entendés? O sea, hay que ponerlo más difícil todavía para que no llegue el arma de lo loco de mierda. Bueno, es como la misma idea que de lo que hablamos de la marihuana. Mirá lo de Kirk. Está bien, 100%, que justamente él decía que algunas muertes eran un buen trato, Claro. un buen intercambio entre va a haber un par de muertes extras, pero nos vamos a poder defender contra los tiranos. Al mismo tiempo, creo que es el mismo razonamiento de lo que hablamos cuando hablamos de la marihuana. Si lo abrís, le sacás la plata a los tranzas ilegales que no pagan impuestos, que por ahí le pueden meter otras cosas a la marihuana, entonces como que lo legalizás y lo haces más regulado. Al regular la venta de armas a las personas, puedes hacer... Bien. Ya está Yo regulado. digo, debería estar más abierto en pos de que... no sé si nuestra civilización, no sé si nuestra sociedad argentina está culturalmente y moralmente preparada para esto. Mi argumento es lo que te digo, como 100% que no haya... amigos que son portadores, ¿no? No, yo no. Pero lo que te digo es, hay personas que no siguen la ley que tienen armas. Sí. Creo que sería útil que personas que siguen la ley y que tienen una moralidad centrada, como en el ideal de los casos, ¿no? Vas a tener locos que van a acceder a armas que si no fuera legal no lo accederían. Sí. 100%. Existe eso también. Pero al armar a las personas de bien, entre comillas, y como que creo que no es un buen término, pero me entiendes lo que voy, como personas que tienen su moralidad centrada ¿Qué examen? no, más vale. ¿Qué examen? Es difícil hacer el examen sobre eso. Pero Sí. las personas que quieran defenderse con armas, en contra de personas que no tienen escrúpulos, que tienen armas, creo que deberían poder hacerlo. Ese es mi argumento. Y lo hacen, sí, está el trámite. Tengo un montón yo tengo varios amigos que son portadores de armas. El tema es que no tengo ninguno que pueda consumir cannabis fuera, digamos, del ReproCan, ¿me entendés? Tenés que tener una patología. Es como si para tener armas, ¿me entendés? Tenés que tener una patología. No tiene sentido. Permiso. Sí. Quiero Tranqui. chequear si me queda alguna pregunta para hacerte sobre esto, sobre la violencia. Bien, creo que hemos tocado todo. Te puedo hacer como si querés una para cerrar. Bueno, Verte eso, como visto que llegamos al acuerdo de que la violencia es algo intrínseco al hombre y es parte de la naturaleza humana, ¿cuál pensás que es la mejor forma o la mejor alternativa o el antídoto sobre la violencia? ¿Cómo deberíamos usar la violencia o cómo deberíamos actuar en pos de no caer en violencia tan rápidamente? Porque la predisposición que tenemos es a ser violentos. Entonces, ¿cómo la ves? yo creo que la primera forma es identificar cuando uno está siendo violento. La violencia simbólica es muy importante y me parece la peor de todas las violencias. La violencia simbólica es fundamental. Contame qué es eso. La violencia simbólica es cuando yo uso símbolos que yo sé que a vos te van a molestar o digamos que buscan oprimir, estos símbolos buscan oprimirte, digamos Normalmente siempre se habla en términos de biopoder, ¿me entendés? Y es el tema de esto de restringir tu libertad de movimiento. O sea, cómo a través de los símbolos se te restringe tu libertad de movimiento, de habitar, digamos, un espacio físico. Por ejemplo, normalmente se toma mucho el tema de la violencia simbólica para la marginación, digamos, de grupos de menor poder adquisitivo, ¿no? Entonces, como vos ponés grandes centros urbanos con todo lo chichi, qué sé yo, y después hay lugares marginales y los obligás a esa marginalidad. O, qué
qué sé yo, caer a un lugar de extrema marginalidad, qué sé yo, en un Ferrari, ¿me entendés? Y tirarle así guita en la cara, ¿me entendés? Tirarle guita en la cara a un pobre, ¿para vos sería violento? Así, te tiro guita, así, te tiro un fajo de billete de 20.000 pesos en la cara, así te digo. Me parece una ¿Eso es violento? excelente escena de una película cómica. Pero sí, entiendo el punto. El por qué estoy haciendo caras y el por qué, el problema que veo y la objeción que te quiero proponer Sí. es esto que hablábamos sobre si lo consideramos violencia, puede ser descortés, puede ser poco cordial, puede ser irrespetuoso. Pero si lo consideramos violencia, lo igualamos con la violencia física. Por ejemplo, si yo uso una cruz, Sí, ¿no? En el cuello, como muchas personas lo hacen en esta sociedad. sí. ¿Significa que soy antisemita? ¿Que soy antijudío? ¿O que soy anti-islam? O... Sí, ponele si te pones una esvástica y te vas a una sinagoga, estás ejerciendo algún tipo de violencia. Entiendo el punto. Al mismo tiempo podés justificar, y esto quizás ya estás entrando como... Tenemos un concepto de qué significa la esvástica cultural. Al mismo tiempo, como si usas la esvástica como queriendo decir buena suerte en las 30 otras culturas que era buena suerte antes de que lo usaran los nazis. ¿Me entiendes lo que voy? Como... si- Bueno, alguien puede tergiversar el buen uso de un símbolo en pos de decir, ese símbolo que estás usando, en vez de representar el sacrificio personal en pos del bien común, como sería la cruz, lo estás usando para oprimir a la minoría que existe de musulmanes en Argentina, ¿entendés? Y entonces están justificados a pegarme un tiro porque estoy siendo violento, simbólicamente, ¿me entendés? Esa es mi objeción, Bueno. de que las palabras y los símbolos, si los igualás con esa palabra que usamos sobre violencia, y me dijiste, puede ser útil la belleza de la ambigüedad de la palabra y al mismo tiempo puede causar problemas, ¿cómo haces, perro, para encuadrar ese círculo? claro. Bueno, es que, a ver, yo te decía lo del tema del fajo de billetes, pero existen los videos de trap, ¿me entendés? Que salen todos los guasos, ¿me entendés? Y muestran ese símbolo de poder, ese símbolo de éxito, ese símbolo de superación. Y no olvidamos de que a lo mejor hay otros símbolos, ¿me entendés? De superación y de progreso y qué sé yo. ¿Cómo encuadrar todo en el mismo marco, amigo? Y pasa que para mí no se puede, ¿me entendés? O sea, por eso te digo que la violencia simbólica es la más compleja de todas, o sea, es verdaderamente la más compleja, porque todo es símbolo. Entonces, ¿cómo vos utilizás esos símbolos en un lugar o entendiendo cómo las personas a las cuales vos le dirigís el símbolo lo comprenden y usás eso en su, digamos, en su detrimento y en favor tuyo, y eso sí es reprochable, ¿me entendés? Por eso te digo, pero como lo complejo y lo ambiguo que son los símbolos, lo complejo y lo ambiguo que es la violencia. Y bueno, hay violencia que está permitida, hay violencia que no está permitida. Nosotros, como te digo, el Estado de Derecho lo único que ha garantizado es restringir la violencia física para pasar a un Estado de Derecho. Ahora se está tratando de ponerle límite a la violencia económica, a la violencia simbólica, a la violencia institucional, a la violencia de género, qué sé yo, pero todavía falta muchísimo para mí. Lo único que me interesa preguntarte es si percibís la objeción que estoy poniendo sobre cómo todo se puede malinterpretar y al mismo tiempo puede tergiversarse en pos de sentirme ofendido. ¿Entendés lo que voy? En el Reino Unido ha habido en los Victimizarse. Sí, que bueno, es una de las comunalidades de los últimos años en las sociedades occidentales. En el Reino Unido hay crímenes de odio por tweets. Como hay cosas que si tuiteas tal cosa, bueno, por eso, Peligroso lo que está pasando. le das el poder al gobierno o a los peores actores de la sociedad de meter presos a personas por expresar su opinión. Bueno, Entonces, Putin con lo de Rusia, ¿viste? pero bueno, está bien, pero pasa que si nos vamos a Rusia es otro sistema de gobierno y como eso no quiero entrar por eso por ahí, Bueno. pero el Reino Unido siendo una de los pilares fundacionales de la civilización occidental está teniendo este problema hoy por hoy. Es el país occidental, creo, con más crímenes de este tipo, de delito, de gente cayendo en cana por expresar su opinión en Twitter. Es problemático por eso. Entonces, entiendo el punto de que, de vuelta, para mí puede ser irrespetuoso, puede ser poco cortés, pero si Acá en Argentina ya pasa también, ¿eh? Porque, sí, porque pero veo los problemas en eso. Como, vos no creés que promocionar una página, ponele .bet, que sea ilegal, digamos, de apuesta de casa online ilegal, para hacer, digamos, vos sos influencer y sabés que tus seguidores capaz que se la descargan y juegan ahí y los cagan,
¿Eso no es violencia también? Me parece que es inmoral, quizás, ¿Entendés? pero no es violencia. O filtrar imágenes de una persona sin que tener su consentimiento. O, digamos, poner, si sabés que una persona está pasando un mal momento, ir y, digamos, y meterle el dedo en la llaga, digamos, de forma injusta, además. Entiendo la interpretación, sobre todo este me pareció un muy buen ejemplo, esto de filtrar fotos que no son tuyas o como romper la privacidad de otra persona. Entiendo el por qué podés usar violencia en ese caso. Lo que o sea, Yo sé que... lo que estoy tratando de hacer Sí, sí. es tratar de allanar el terreno del lenguaje. Como definamos bien qué es violencia y qué son cosas reprochables que no constituyen violencia. Y entiendo el punto que estás tratando de hacer. Sí, puede Bien, ser bien. una violencia contra la privacidad. Sí, porque pero el monopolio de la violencia del Estado es buena, ponele, y esto de la privacidad es mala. sí, bueno. O sea, ¿qué violencia es reprochable y qué violencia no es reprochable, vos decís? Déjame cerrar por ahí. No, lo que estoy tratando de apuntar es qué es violencia y qué podemos confundir por violencia para nuestros propios intereses, para sentirnos ofendidos y victimizados, en pos de generar violencia en la persona con la cual estamos en desacuerdo ideológicamente. Y le damos un balazo a Charlie Kirk. Entonces, ¿por qué? Porque fue violento y expresó sus opiniones que van en desacuerdo a las mías, me siento ofendido. ¿Entendés? Eso es lo que creo que causa. Pensar que una persona por expresar su opinión está siendo violenta. Eso. Entonces, ese es mi miedo de si consideras que todo es violencia y lo igualás y pensás que es todo, como usas la misma palabra, lo igualás. No, si tenés una escala de violencias, Más vale, pero no todos tienen la capacidad de diferenciar eso. por desgracia. Pero como no todo tiene la capacidad de abstraer matemáticas, no sé, boludo, ¿me entendés? Entiendo. Algo igual de problemático. Pero veo el problema en juntar todos los tipos de cosas reprochables moralmente o injusticias o faltas de respeto en la palabra violencia. Veo ese problema, esa es mi objeción. Es que Entiendo el punto. Vos tenés que pensar a la violencia como un termómetro. Va escalando. Es lo que vos dijiste, lo de la escalada. Boludo. Entiendo. ¿Entendés? Entonces, si una persona está expresando libremente su opinión, no podés responder, digamos, a esa violencia con algo peor. ¿Me entendés? Que es el derecho de la legítima defensa. ¿Me entendés? Y es penal. O sea, si se apagó. No, estamos al toque. Bueno, cierro con esto. Es el derecho a la legítima defensa. Vos tenés que, primero, tiene que ser una violencia, una agresión actual. No puede ser una agresión de mucho tiempo, ¿viste? Sí. Dame los toques, déjame apagar. Dale. Ramón Cario, estábamos hablando y se nos quedó sin batería la cámara. No sé bien dónde nos quedamos, pero decidimos reiniciar la conversación desde esta subjetividad que puede tener una persona al querer ser visto como una víctima o proclamar sentirse ofendido con una opinión que va en contra de la suya y declararlo como esto es violencia, me estás violentando, estoy ofendido y como por ende yo moralmente estoy justificado en ser violento contra vos. Ahí está. Te estaba comentando esto, lo de la ley, porque en la legítima defensa, uno de los requisitos es la proporcionalidad de la agresión sufrida. Digamos, Pará, sí. ¿eso viene del ojo por ojo? Eh, Dirías si tuvieras no, que buscar una raíz. Eso es ley del talión, ojo por ojo. Y déjame preguntarte, porque me dijeron esto mismo Sí. y yo te pregunto, ¿esa ley del talión viene de la Biblia o no? No, la ley del talión viene de... No, es mucho... vos sabés que no me voy a acordar de dónde carajo surge. Tarea para la casa. Es tarea para la casa, no, sí. No, te lo debo, porque te lo enseñan acá. No sé si es de la Biblia, puede ser que sea de la Biblia. Pero eso, la proporcionalidad, ¿pensás que proporcionalidad, la sin raíz duda. de esa idea puede llegar a ser desde ahí? No, Porque sí. él estaba hablando justo, Claro. lo mencioné antes en la otra entrevista que hice, y le dije esto de, antes era como, vos me empujás, yo te pego, vos me matás a mí, yo mato a toda tu familia, y entonces como, Escalada. entonces en pos de no escalar y para mantener la paz, era ese ojo por ojo, que quizás la crítica más fácil es como ojo por ojo ciega el mundo, creo que ese es Gandhi, Claro. y 100%, pero era revolucionario en ese momento para mantener limitada Claro. el escalamiento. Era, me robaste, te corto las manos. Claro. Claro, era así antes. Y que ese era el caso paradigmático del caso del talión, puntualmente. Disculpa, te interrumpí. Proporcionalidad. Proporcionalidad, eso es uno de los elementos esenciales, digamos, para la configuración de legítima defensa. Si vos me pegaste una piña y yo salgo una faca y te la clavo, o te pego un tiro, entonces no está siendo proporcional, no hay legítima defensa, vos cometiste un delito. Entonces, y eso, o sea, para mí se aplica con todo, ¿me entendés? O sea, si para repeler una agresión yo tengo que emplear la violencia, siempre tiene que ser proporcional. ¿Me entendés? Y yo creo que en esos términos siempre va a haber, digamos, una relativa paz. Ahora, si vos sabés que esa proporcionalidad después va a generar una escalada,
También hay una cosa, que para que se configure legítima defensa yo no te tengo que haber provocado antes a vos. No tengo que haberte Iniciado la violencia. iniciado la agresión, exacto. Yo no puedo alegar legítima defensa si después si te venía a media cuadra diciéndote pelado, qué sé yo, Porque no es defensa. porque exactamente, no hay defensa. Entonces, creo que el derecho es bien claro ahí en eso, lo soluciona bastante bien a todo esto. Uno se puede sentir agredido y está en su derecho ir a reclamar haberse sentido agredido. Después será responsabilidad de otra persona determinar si hubo una agresión real o no. ¿Me entendés? Si hubo un menoscabo real o no. Porque también está la teoría de la bagatela, ¿viste? Yo no voy a hacer tremendo papeleo judicial si vos me robaste 100 pesos. Entonces, si vos me puteaste y yo te puteé, no me vas a hacer un juicio por eso. ¿Me entendés? Entonces ahí está, y todo esto es política criminal, o sea, es política, al fin y al cabo es una nación poniéndose de acuerdo dónde está la línea y cuándo se cruza y cuándo no se cruza esa línea. Bien, déjame cerrar porque la idea era cerrar con esta pregunta que te había hecho de cómo deberíamos actuar sobre la violencia para minimizarla o cómo usarla correctamente. Déjame tratar de hacer la síntesis y decirme si estás de acuerdo con esto o no, y lo cerramos por acá, antes que se nos quede sin batería el micrófono. Entonces, deberíamos tratar de solucionar nuestros problemas en el dominio de las palabras a través de diálogos y debates, principalmente. Deberíamos tratar de evitar la violencia física lo más que se pueda y tenerla únicamente como último recurso y en el mejor de los casos como defensa, no como iniciadores de la violencia. ¿Cómo suena este principio, esta base? Me parece perfecto. Es todo teoría del conflicto. Te dicen, en la filosofía, digamos, de la teoría del conflicto, te dicen de que muchas veces hay conflictos, en la mayoría de las veces los conflictos se dan porque también hay desentendimiento entre las personas, por la ambigüedad, por lo que vos decías, ¿me entendés? Yo me quedo con una idea de algo de que vos dijiste y vos te quedaste con otra idea de lo que yo te dije y hay desentendimiento. Yo creo que el diálogo es una de las principales promotoras, digamos, de la desescalada de la violencia. Para que se genere justamente el entendimiento, ¿no? Y no tengamos confusiones sobre... El conflicto aparece cuando hay dos voluntades que tienen intereses opuestos. ¿No? O sea, ahí podemos decir que hay conflicto. Si tenemos intereses opuestos, verdaderamente aparece el conflicto de alguna u otra manera. Entonces, muchas veces pensamos de que la otra persona tiene intereses opuestos a los nuestros y no es así. Y la única forma de elucidar eso es a través del diálogo, sin duda, Nachito. Sin duda, la violencia física para mí no, como te digo, ya es algo que lo dejamos antes de la Revolución Francesa. Digamos. La idea ahora es que no es la ley de la supervivencia del más fuerte, sino bueno, que todos podamos sobrevivir, digamos. Creo que existe esto de la pelea dialógica, pero de vuelta, creo que estamos cambiando el lenguaje, entonces déjame proponerte esto. Te dije esto como antesala sarcástica a esto de, ¿pensás que si dejamos de hablar es más probable que peleemos físicamente? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Cerramos ahí? Es por lo que te digo de la teoría de conflicto. Cerramos ahí, amigo. Ramón querido, tiramos back to back, doble cartelera. Y tenés el récord de las dos entrevistas más largas. Creo que rompimos los 50 minutos en ambas. Un rompehuevo absoluto. En el mismo día. Nada. Con la cabeza tremenda. Hablamos supuestamente los temas eran pensar y los pensamientos y la violencia. Y hablamos de una cantidad estúpida de cosas mucho más. Pero bueno, es la antesala al podcast que vamos a tener y que nos debemos. Y ya vamos a tener este largo de charlas. Vamos a hablar 2 horas de corrido o 3, pero sentados. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Y también con la posibilidad que yo te pueda preguntar, boludo. Más vale, estás invitado. Sí, más vale. Va a ser más diálogo. Ramón, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Como Monchi-SZ. Chito. En Instagram. En Instagram Monchi-SZ y a las cuentas de la Juventud Radical también, no se olviden. Seccional tercera. Ramón querido, muchas gracias por tus respuestas. Gracias por hablar conmigo. Ha sido un gusto. Siempre un gusto.